Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de verlos en este 4 de noviembre de 2023, primer sábado de este mes, y tenemos un invitado especial. Se van a cumplir en unos días más los 4 años del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, y tuvo gran importancia en esa ocasión Gonzalo Blumel, quien ha publicado recientemente este libro, La Vuelta Larga, Crónica Personal de la Crisis de Octubre, publicado por Ediciones UC, un libro de casi 400 páginas, pero no se asusten, está muy bien escrito y se lee muy bien y nos permite recordar aquellos hechos, y no solo eso, sino que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en sentido largo, la trayectoria para llegar a la moneda por segunda vez, y otros tantos temas como el COVID. Gonzalo Blumel fue ministro en 2 carteras durante dicha administración, es ingeniero civil por la Universidad Católica y actualmente es del directorio de la Fundación Horizontal, además de realizar otros proyectos importantes. Primero que todo, Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Además dirige un programa acá en Radio Agricultura. Sí, hola Alejandro, feliz de estar aquí. La siento como mi casa, ¿no? Agricultura TV, la radio Agricultura. De hecho, yo además, incluso antes de ser ministro, también era panelista en la radio, así que... Y de chico, muy de chico, solía escuchar deportes en agricultura en tiempos ya muy pretéritos, esas transmisiones deportivas. ¿Y de qué equipo eres? Soy de la Católica. Bien, de chico de Rangers, porque nací en Talca, pero cuando me vine a Santiago a los 7 años, 8 años por ahí, me hice hincha cruzado. ¿Y tú qué año naciste? El 78, el año de la entronización del Papa Juan Pablo II y de la cuasi guerra con Argentina. O sea, ¿tú recuerdas, por ejemplo, el campeonato del 87, campeón Católica? Yo diría que eso me acuerdo, fue mi primer momento gozoso en términos futbolísticos como hincha, que para los hinchas cruzados era algo muy poco habitual hasta el tetracampeonato, hace un par de años atrás. Pero yo diría que mis primeros recuerdos de eventos deportivos, me acuerdo de algunos partidos en el Estadio Fiscal de Talca, de Rangers con Colo-Colo con Caselli. Esos serían mis primeros recuerdos. Y claro, ya 86, el Mundial del 86, la final, Argentina, Alemania, el campeonato del 87, el 4-0 de los mismos 87 de la selección chilena a la selección brasileña en la Copa América en Argentina. La Copa América, con Basay. Ese, exactamente, con Letelier también. Ese es como mi despertar a la historia futbolística. Pero no nos hemos reunido a hablar de fútbol, sino que de los sucesos de octubre del 2019. Pero antes te quería preguntar, ¿cómo te vinculaste con la política en general y con quién sería candidato por segunda vez el 2017 y en cuyo gobierno trabajaste en primera administración, Sebastián Piñera? Una buena pregunta. ¿Cuál es el origen de ese vínculo? Yo creo que probablemente nací vinculado a la política, porque mis papás eran personas que participaban activamente en política, militaban en ese momento, quizás todavía militan, en la UDI, cuando la UDI no era partido, era un movimiento. Y yo recuerdo en mi casa cuando chico que pasaban figuras importantes del gremialismo, como Joaquín Lavín, Juan Antonio Coloma, gente de ese lote, ¿no? Y además en mi familia, por el lado de mi mamá, hay un tronco histórico, familiar, muy vinculado a la política en Chile, particularmente el caso de Enrique Maquíver, ¿no? Y gran prócer político radical, pero la vertiente liberal del radicalismo, digamos. Y que bueno, fue parlamentario, fue diputado, fue senador, fue ministro de Hacienda y también fue ministro del Interior. Creo que con Jorge Montt, después de la guerra civil. Poquito después de la guerra civil. Sí. De hecho, él fue uno de los diputados. Bueno, el Parlamento suscribió, digamos, el acta de oposición o de rebelión frente a Balmaceda, eso tú lo sabes mejor, pero él, lo que se contaba en la historia y en la trastienda, o sea, en la mesa, sobremesa familiar, era que él fue uno de los impulsores, digamos, de esa declaración del Congreso, ¿no? Así fue. Y por lo tanto, yo pasé, bueno, prácticamente todos los veranos de mi vida en la casa familiar en Constitución, donde era Enrique Maquíver. Entonces yo creo que esto fue una cosa que se fue impregnando como en los poros. Además fue autor del discurso de la crisis moral de la República, claro, de 1900. En el Ateneo, ¿no? Sí, que está en el contexto del centenario. Después. Y que el presidente Piñera solía citarlo, y lo citó de hecho creo que para su primer programa de gobierno, y también incorporó una reseña
curioso, ¿no? En el segundo programa, que a mí me tocó liderar el trabajo programático, pero él me pidió, el presidente Piñera, sin saber en ese momento que yo soy, digamos, tataranieto de Enrique Maquier, incorporar esa reseña porque le tiene mucha admiración, digamos, a él y a ese discurso en particular. Pero tú trabajaste en el primer gobierno del presidente Piñera, fuiste jefe del segundo piso, del mítico segundo piso. Claro, o sea, a tu pregunta, bueno, ¿y cómo llegar a política más activa? Porque a mí me gustaba, sobre todo en la universidad, mucho más como la cuestión más social. Yo tenía una beta muy social en la universidad, en el colegio. En la universidad participé mucho en pastorales juveniles y mucha vinculación con el trabajo pastoral en la Iglesia Católica, ¿no? Y sobre todo trabajo muy en terreno, ¿no? Misiones, construcciones de media agua, trabajos de invierno-verano, ¿no? Y en la universidad eso fue progresivamente mutando. Yo en la universidad no participé en nada en política, aunque votaba, cumplía mis obligaciones y mis deberes como ciudadano universitario, y en algún momento vi un aviso de la Fundación Jaime Guzmán que tenía un programa que se llamaba Jóvenes al Servicio de Chile, que invitaba a profesionales jóvenes a incorporarse a trabajar en municipios, digamos, para tener una experiencia de servicio público. Y esto era a comienzos de los 2000, ¿no? Y yo había escuchado además la experiencia de algunas personas, amigos que había conocido, que habían estado en común en este programa, que habían sido experiencias muy buenas. Y me fui a Futrono finalmente como SECPLAC, como secretario de Planificación de la Municipalidad, recién casado. Y esa experiencia por lo menos para mí, fue como epifánica, ¿no? En términos novelísticos fue mi educación sentimental en el servicio público y en la política, porque enfrentar un consejo municipal, trabajar de la mano con un alcalde de la Alianza, en ese momento de la UDI, de hecho, Jorge Tater, que fue alcalde por 2 periodos allá en Futrono, ir a enfrentar a un consejo regional, conseguir votos, estar con un intendente que en esa época eran muy poderosos, designados por los presidentes de la República. Era una experiencia muy política y me gustó harto, la verdad. Y yo creo que ese fue como el momento en el cual yo pienso que tomo como la primera decisión de involucrarme más en el mundo público y en la política, aunque no militaba ni nada. Y poco después me fui a estudiar un máster en Inglaterra, vuelvo a Chile, Cristian Larroulé me invita a trabajar con él a Libertad de Desarrollo y a ayudarlo en la elaboración del programa de gobierno de Piñera 1. Y ahí Cristian Larroulé me ofrece irme a la SECPRES como su jefe de gabinete, y también María Ignacia Benítez, que fue ministra de Medio Ambiente también del gobierno del presidente Piñera 1, fue una gran ministra, lamentablemente muy joven, fallecida, me invita a ir como jefe de gabinete de ella en Medio Ambiente, y yo mi pregrado y mi posgrado fue en temas ambientales en ingeniería, ¿no? Entonces estaba entre como mi primer amor y mi amor más reciente en ese momento, que era el de Futrono, el servicio público y la política. Y yo creo que esa es como la segunda decisión bien fundamental, que es que yo opto por irme a la SECPRES como jefe de gabinete de Cristian Larroulé, a un ministerio político de tomo y lomo, y no irme al Ministerio de Medio Ambiente, donde probablemente me habría dedicado más bien a temas ambientales sectoriales. Perfecto. ¿Y qué representó para ti el regreso de Sebastián Piñera a La Moneda del 2018? Porque tú, como bien dijiste, estuviste en gran medida a cargo del programa, de múltiples reuniones que tuvo el presidente con diversos grupos en los años que estuvo fuera de la Moneda. ¿Cómo viviste la campaña, el resultado y luego la llegada de Sebastián Piñera nuevamente a la casa donde tanto se sufre, como se ve en tu libro? Mira, fíjate que algo relato en el libro sobre eso. Fue un momento muy bonito, pero también de contrastes muy fuertes, porque por una parte, ganar una elección presidencial, sobre todo cuando uno pudo participar activamente. A mí me tocó, junto a Susana Jiménez, liderar el trabajo programático, es decir, liderar los equipos que redactaron el programa de gobierno y ser parte, digamos, incluso de la redacción del texto mismo, junto con Mauricio Rojas, que también nos colaboró mucho. Obviamente es muy emocionante. Yo estaba en el equipo chico de la campaña, el comando, junto a Andrés Chávez, Cecilia Pérez, Cristian Larroulé, Felipe Larraín, Magdalena Díaz y varios más. Y fue súper emocionante, fue muy bonito. Y de hecho esa noche, el 17 de diciembre del año 2017, fue bien emotivo, porque en el fondo, para quienes nos gusta las políticas públicas y la política en particular, ver que el programa de gobierno que tú fuiste parte y que lo empujaste y que finalmente lo terminaste redactando, junto a un equipo, obviamente no es una cosa que uno haga solo, que se va a concretar, que esos anhelos se van a materializar, fue bien emotivo, ¿no? Y de hecho yo recuerdo que esa noche yo, en vez de irme al escenario o irme, digamos, donde estaban todos los dirigentes,
me bajé y crucé las vallas papales y me fui a la Alameda, donde llegaron unas 4.000, 5.000 personas, para mezclarme con la gente que llegó a celebrar, ¿no? Porque quería como testear un poco como el pulso de la calle, de qué es lo que decían los adherentes, cuál era el ánimo. Y ahí me bajó también un sentimiento hasta cierto punto un poco intimidante, que yo, bueno, básicamente observando me di cuenta de la fuerte polarización que había en ese momento, en particular entre los adherentes que llegaron a celebrar el triunfo, ¿no? Que en el fondo veían esto como gran alivio por derrotar a Guillé, que sin duda hubiera sido una muy mala experiencia probablemente como presidente de la República, pero también la tensión y la polarización como sentimiento político, digamos, de la ciudadanía, que era una cuestión que, por lo menos en la campaña del 2010, fíjate que no la sentí tanto, y que yo creo que era un reflejo. Al frente pasaba exactamente lo mismo, si hubieran ganado al frente hubiera sido más o menos lo mismo, un reflejo de una tensión que yo creo que ha venido creciendo en Chile muy fuertemente en los últimos años, ¿no? Y que yo creo que, de hecho, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se exacerbó mucho, ¿no? Con discursos, con una animosidad que yo creo que tensionó fuertemente la convivencia democrática y que, bueno, años después, el 18 de octubre, estallaría en 1000 pedazos. Gonzalo, vamos al libro. La Vuelta Larga. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Vamos a repasar después algunos episodios, momentos de tu participación en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero a mí primero me llama la atención que en general la gente de derecha no escribe memoria. O sea, si yo miro mi biblioteca, son una amplia mayoría de memorias de gente de izquierda, en el gobierno del presidente Allende, en el exilio y en otros momentos relevantes, no así en la derecha. Y por otro lado vi que tuvo algún fin terapéutico en algún minuto después de tu salida del gobierno. Y tercero, que tiene una cosa para los lectores, tiene muy buena pluma. O sea, es un libro que se lee, pese a ser largo, es un libro que se lee fácil, se lee de corrido, muy bien informado. Cada uno lo escribe con la finalidad que quiere. Tú le das una finalidad como democrática y todo eso. Yo lo leo como una fuente histórica indispensable, otro lo leerá para contrastarlo con no sé qué. ¿Cuál es tu motivación para escribir este libro? Yo creo que tú intuyes muy bien las razones, Alejandro, lo que acabas de mencionar, ¿no? Que yo creo que hay hasta cierto punto un ánimo de explicar lo que ocurrió, sobre todo porque yo creo que buena parte de las decisiones que tomamos en el gobierno durante la crisis de octubre del 2019 fueron decisiones que fueron muy debatidas, muy cuestionadas y muy criticadas, particularmente no solo por la izquierda, que eso es obvio, digamos, es esperable, sino también por buena parte de la centro derecha y de la derecha. Y a mí me parece que desde un punto de vista político, a propósito de lo que tú decías de este ánimo de defender un cierto talante democrático, pero también desde un punto de vista histórico, me parecía que era tremendamente importante intentar hacer un esfuerzo por intentar explicar eso, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué tomamos los caminos que tomamos? Y por qué se optó finalmente por esta vuelta larga, ¿no? Por buscar una salida, entre comillas, política, institucional, pero sobre todo pacífica, a la crisis del estallido. Y eso yo lo sentí hasta cierto punto como un deber. Ciertamente después se transformó en un ejercicio entre terapéutico e incluso medio literario, ¿no? Si bien yo no soy un escritor profesional ni cercanamente, me gusta mucho leer y siempre me gustó mucho y me gusta mucho la narrativa, ¿no? La novela, los cuentos. Y siempre tuve, digamos, no sé, pues esta idea de participé muchas veces en libros, ¿no? Como ghostwriter o escribiendo capítulos. Pero siempre además había tenido como las ganas, la ilusión de escribir algún libro. Lo que pasa es que no había tenido un tema. Y me di cuenta, a mí me gusta harto la historia, que lo que me tocó vivir en primera persona, en la primera fila, era algo de tal envergadura histórica que valía la pena hacer un esfuerzo por intentar ponerlo por escrito. Y explicar, lo que te decía, explicar cómo se dio lo que se dio. Y por eso es un relato que, si bien no es 100% cronológico, hace un recorrido para intentar desentrañar, digamos, la forma en que se dio esa crisis, y tiene del orden de 300 notas al pie documentadas, digamos,
para que los historiadores profesionales como tú tengan, digamos, una fuente que puedan consultar, digamos. Vamos a tratar de ir de inmediato al tema del 18 de octubre, pero te quiero hacer una pregunta de respuesta breve. ¿Qué significó tu paso por la SECPRES, por el primer ministerio que estuviste? ¿Lo esperabas? ¿Qué rescatas de bueno? ¿Qué cosa no te gustó? Brevemente. Mira, la verdad fue una experiencia muy gozosa para mí, me gustó mucho. Me gustó mucho porque la SECPRES es un ministerio poco conocido, pero que permite básicamente, es como el motorcito que va empujando la materialización del programa de gobierno. Entonces, si bien tú no eres dueño de prácticamente ningún tema propio, salvo modernización del Estado, tu rol futbolísticamente es ser una especie de 8, ¿no? Una especie de armador no tan vistoso, pero que ayuda a que los que se tienen que lucir y meter los goles lo hagan. Y eso me gustó, yo sentí que lo podía hacer razonablemente bien y que tenía un muy buen equipo, por lo tanto fue una experiencia que me gustó mucho y que la disfruté enormemente, pese a que fue bien difícil y que tuvo momentos bien ingratos, la disfruté bastante. Perfecto. Vamos a hacer un breve alto, no se vayan, estamos conversando con Gonzalo Blumel. La vuelta larga ya enunció un poco lo que significa la vuelta larga, le preguntaremos algo más sobre eso en Historia, Libros y Bandera. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos en Historia, Libros y Banderas con Gonzalo Blumel. Gonzalo, tú fuiste una de las novedades del gabinete por tu juventud, tenías menos de 40 años, un perfil un poco distinto, incluso, qué sé yo, tocabas música, tu experiencia de vida social en el sur es interesante, pero hay una cosa que no me termina de cerrar. Yo sigo encontrando que ese gabinete, y tú lo señalas de alguna manera, es muy elitista socialmente, es muy elitista económicamente, y se repite un error que estuvo en el primer gobierno. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, yo algo menciono en el libro, ¿no? Yo tiendo a estar de acuerdo con esa crítica, y diría que es un problema bastante generalizado en la centro derecha y también en la derecha. Y no es solo un problema de diversidad social, sino yo creo que también es un problema, entre comillas, de diversidad cultural, académica, de formaciones, ¿no? Sí, sí. Porque en general, si uno quiere armar un gabinete, un gobierno, de un proyecto de derecha, centro-derecha, y busca abogados, ingenieros, economistas, va a encontrar harto. Pero si busca antropólogos, si busca sociólogos, o formaciones más vinculadas a las ciencias sociales, a las artes, a las culturas, es bastante más difícil, ¿no? Es bien curioso y es bien, y no hemos sabido resolverlo bien, y yo creo, y yo algo pongo al final, creo que ese es un tema donde estamos pendientes, y hasta cierto punto yo creo que esa falta de diversidad no hace más difícil tener algo que es fundamental en la política, que es capacidad de empatizar, ¿no? De conectar con tu interlocutor, con tu audiencia, pero finalmente la política es sobre todo una actividad narrativa, donde el político lo que hace es fijar ciertos caminos y darle sentido a ciertos cursos de acción, ¿no? Intentar convencer a la gente de que se embarque, digamos, en un cierto plan, en una cierta idea y avance en cierta dirección. Y eso, obviamente, cuando tú tienes un conjunto de intérpretes tan acotado, desde todo punto de vista se hace mucho más difícil. Y creo que eso es un déficit que hay que hacer los máximos esfuerzos por subsanar, fíjate. En el libro tú haces una reflexión que yo no he visto en otros trabajos y que me parece muy, muy lúcida, muy, muy valiosa. El deterioro de la política, de la convivencia política, de la capacidad de llegar a acuerdos,
de la vida parlamentaria, incluso de la vida de los partidos, venía de antes, no solo del 18 de octubre, sino de antes del regreso del presidente Piñera a la moneda. ¿Por qué tú adviertes ese problema y por qué lo encuentras relevante para la crisis que se desata en Chile al final? O sea, no tiene nada que ver con lo que era Chile en los 90. La época histórica no tiene por qué replicarse, pero llama la atención ese deterioro. Algo pasó en algún momento que la disposición a la sana deliberación, digamos, y a la confrontación de ideas se fue debilitando, ¿no? Y la discusión pública se fue enturbiando. ¿Cuándo es ese preciso momento? Es difícil de determinar. Yo he escuchado gente que dice que fue cuando esta estudiante, María Música, le tiró la jarra de agua a la ministra Mónica Jiménez y que eso marca, como quien dice, un antes y un después, ¿no? Yo la verdad constato algunos hechos que creo que fueron debilitando la gobernabilidad y la convivencia democrática a través de distintos momentos y representaron ciertos hitos que a mi juicio fueron bien importantes. Yo creo que uno de esos momentos fue, Chile es sobre todo, ha sido siempre un régimen presidencial. Yo creo que era cortado el régimen presidencial, paradójicamente, para favorecer tal vez la alternancia, debilitó la figura del presidente de la República, que siempre ha sido una quilla ordenadora de la política en Chile. Eso ocurrió en la reforma constitucional del 2005 y puede haber sido por buenas razones, pero yo creo que produjo un debilitamiento importante. Y fíjate, ahora, como contrapartida, los últimos 3 gobiernos se han hecho largos, siendo de 4 años. Puede ser, pero puede ser un problema endógeno, ¿no? Que porque son cortos, los gobiernos se les hace mucho más difícil poder construir acuerdos largos, importantes, profundos, porque en el fondo tenía el primer y segundo año y después hay elecciones, y por lo tanto, como eso pasa, también hay una menor disposición a llegar a acuerdos más de fondo, más estructurales, porque precisamente tú tienes que rápidamente hacer check, porque a la vuelta de la esquina vienen las siguientes elecciones, ¿no? Y el fíjate que debilitar la figura del presidente yo creo que afecta a la gobernabilidad. Y a todos los presidentes, yo te diría desde Bachelet 1 o Piñera 1 en adelante, se le ha venido diciendo que a fines del segundo año ya sale el pato cojo, ¿no? Y una cuestión inverosímil. Y piensa tú lo siguiente: ¿cuál fue la última gran reforma concordada por todos los sectores políticos hace más de 15 años? Porque los gobiernos cortos no tienen tiempo. O sea, la verdad se les hace muy difícil poder hacer reformas estructurales importantes. Entonces, yo creo que ese es un tema que se ha discutido poco y que yo creo que debilitó la convivencia democrática o el buen funcionamiento de las instituciones, al menos las que conocíamos y que más o menos sabían que funcionaban. Yo creo que también la reforma del sistema electoral del 2015 fue un desastre, porque pasamos de 6 o 7 partidos como tradicionalmente habíamos tenido en Chile a 21, 22 hoy día en el Congreso. Y esa conversación es imposible. Y además en 2 cámaras, ¿no? Es bicameral el sistema. Entonces tú llegas a un acuerdo con la DC en la Cámara y en el Senado tienes que partir, y nos pasó a nosotros, con la reforma previsional desde cero. Y fíjate que yo creo que es un hecho que, a propósito de los 50 años del golpe, que se ha estudiado poco, yo creo que la muerte de Pinochet también hasta cierto punto produce un efecto, porque la figura de Pinochet para uno y otro detractores y partidarios hasta cierto punto ejercía un cierto rol como partidor de agua, ordenador de la política en torno... Sobre todo para la oposición a Pinochet era muy ordenador. Pero para la derecha también, digamos. O sea, era bastante ordenador. Después se fue debilitando y cuando muere definitivamente desaparece. Entonces, yo creo que ese desde un punto de vista de la cohesión de los bloques, digamos, de la, hasta cierto punto, de la reminiscencia a lo que fue en términos políticos la década de los 70 y la década de los 80, cuando sale Pinochet de escena, eso obviamente empieza a generar como un cambio estructural en los ejes ordenadores de la política chilena. Y yo creo que eso produjo algún efecto. Entonces, no sé cuál de todos los factores es el que más pesa, pero yo creo que esos cambios han venido facilitando las condiciones para estar donde estamos hoy día. Vamos al corazón del libro. ¿Qué pasó el 18 de octubre de 2019? Tú dices una cosa que podría ser inverosímil si no fuera real, pero no se esperaba que ocurriera un 18 de octubre.
Obviamente había protestas, los 30 pesos habían afectado a muchas personas, eso había generado algunos movimientos estudiantiles, saltarse el torniquete, pero de ahí esperar todo lo que ocurrió el 18 de octubre y lo que desembocó posteriormente, eso no recuerdo que alguien lo haya preanunciado. No, de hecho, Alejandro, déjame decirte, estas manifestaciones estudiantiles que llamaban a evadir el pago del metro y saltarse el torniquete, era infinitamente menos que las protestas estudiantiles del 2011 y 2012, lideradas por Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, y también bastante menos que lo que fueron las protestas de los pingüinos del 2006, el primer año del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, que de esas manifestaciones que afectaban algunas estaciones del metro, que generaron algunos hechos de violencia obviamente muy reprochables, que de eso se siguiera que un par de horas después, el 18 de octubre, estuvieran atacando y destruyendo la red del metro, se iniciara una ola masiva de vandalismo, saqueo, incendio, enfrentamientos con las policías, que se iba a rodear el Palacio de Gobierno, el Congreso Nacional, que se iba a empezar a pedir de distintas formas, por vías de hecho o de, entre comillas, derecho, la salida del presidente y el término anticipado de su mandato democrático. Eso estaba fuera de todo libreto, y además yo te voy a ser bien sincero, nunca se lo escuché a nadie, nunca nadie lo planteó derechamente o advirtió que podía pasar, y desde el punto de vista, yo no era ministro del Interior en ese momento, pero sí conocí los informes de inteligencia posteriormente. No hubo ningún informe de inteligencia que fuera capaz de anticipar que algo así podía realmente ocurrir. Porque que una inteligencia diga que hay una probabilidad de disturbio en el metro que generen hechos de violencia, muy distinto que digan se va a iniciar una ola de vandalismo, saqueo y violencia como la que se inició el día 18 de octubre a eso de las 8 o 9 de la noche. ¿Temiste el derrumbe de las instituciones o la caída del presidente Sebastián Piñera entre el 18 de octubre y el 14 de noviembre? Sí, definitivamente sí. Yo diría que de hecho en algún momento, prácticamente todos los días, me acostaba y me levantaba pensando, especialmente cuando estaba en el interior, cómo lo íbamos a hacer para sostener la institucionalidad democrática, que esto era más que el cargo del presidente de la República, era la institucionalidad democrática lo que a mi juicio está en juego, hasta el final del mandato, que estaba tan lejos, ¿no? O sea, piensa tú que el 18 de octubre del año 2019 había transcurrido en la práctica un tercio del periodo presidencial. O sea, quedaba casi 2/3. Año y medio había transcurrido. Ya, quedaban 2 años y medio, quedaba mucho todavía. Y lo que uno veía era la calle completamente exaltada, violencia desatada por todos lados, un sistema político completamente tensionado y polarizado, y un ánimo de enfrentamiento y de revuelta completamente desbordado. Entonces, si es que pensé que efectivamente podía producirse un derrumbe institucional, sí, lo pensé. Ahora la pregunta es cuándo y cómo, de qué manera precisa, si iba a ser, como dijo el expresidente Piñera, un golpe de Estado no tradicional, o iba a ser más bien una cuestión como fue en Argentina el 2001, ¿no? O como fue con Evo Morales, donde vino un general una semana antes del acuerdo por la paz y la Constitución en noviembre, ¿no? Evo Morales tuvo también una serie de revueltas callejeras por su intento de alterar el resultado de las elecciones y reelegirse, ¿no? El año 2019. Y vino un general y se paró y dijo, bueno, ¿sabe qué más? Quizás sería bueno para calmar la situación que el presidente evalúe su continuidad en el cargo. No sé cómo, y nunca lo vamos a saber, cómo podría haber pasado, porque así son estos procesos históricos. Parten en cierto momento de cierta manera y terminan a veces o sea, uno nunca sabe cómo ni cuándo terminan. Y pueden terminar en situaciones extraordinariamente graves, ¿no? ¿Y por qué la decisión fue entregar la Constitución? Porque teóricamente había otra alternativa, una alternativa que no te digo que se conversó, pero se habló, se señaló, era que el presidente Piñera renunciara por Chile para evitar males mayores. Lo había hecho Carlos Ibáñez en 1931, Arturo Alessandri en su momento. Pero déjame hacerte un punto, la renuncia del presidente, salvo Guillermo Tellier, no la planteó nadie en ningún momento de manera formal como renuncia al estilo Ibáñez, ¿no? Por el bien de la patria. No. Yo digo que la hubiera considerado el propio presidente Piñera, círculos cercanos, grupo de derecha, que es tan grave la situación. No, lo de Tellier está en una línea distinta, está en una línea destituyente o en una línea de golpe no tradicional. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Para tomar solo ese punto bien específico, y después vemos lo otro, yo creo que eso nunca lo consideramos
porque era de tal gravedad la crisis que teníamos, era tal el nivel de descontrol, que abandonar el buque en medio de la tormenta hubiera sido profundamente irresponsable. Porque además... O sea, habría sido peor que la eventual contribución. Yo creo que sí, por lo menos estas son intuiciones, ¿no? En base a la experiencia, no sé, política, la experiencia histórica. Yo creo que algo así podría haber terminado mucho peor. O sea, además de la Constitución, podríamos haber terminado con un gobierno de izquierda radicalizado, con asamblea constituyente plena de poderes, sin ningún límite, sin ningún borde, como han sido las experiencias bolivarianas. O sea, en el fondo, sostener la continuidad democrática del gobierno y la continuidad del funcionamiento de las instituciones del Estado y de la democracia, a mi juicio, es un valor fundamental que era muy importante resguardar. Y la renuncia del presidente, nunca lo vamos a saber, quizás podría haber calmado las cosas, pero yo creo que es muy ingenuo pensar que eso hubiese terminado con lo que estaba ocurriendo. Yo con los datos de lo que ocurre, al menos mi posición, es que la renuncia del presidente Piñera en ese minuto, hubiera sido por patriotismo, por lo que sea, no hubiera detenido el cambio constitucional, de manera tal... Ni tampoco la revuelta. De manera tal que no justificaba hacer esa renuncia por patriotismo, por la causa que se invocaba. Y si uno mira los ejemplos, perdón, en países vecinos, en Argentina la renuncia del presidente Larrúa, tan dramática en helicóptero, mira cómo está Argentina hoy día. O sea, el deterioro institucional solo se ha acentuado hasta límites... Se profundizó. Impresionantemente complejos, ¿no? Donde hoy día lo que se ve, digamos, es que es un sistema político en la práctica que está podrido. ¿Y por qué la Constitución, eso que llamas la vuelta larga? ¿Cuál era la vuelta corta y cuál era la vuelta larga? Lo primero, una precisión lingüística. A mí no me gusta cuando se dice esta idea, se entregó la Constitución. Porque hoy día tenemos una Constitución y si es que no se aprueba el nuevo texto constitucional, va a seguir vigente la Constitución actual. Pero lo mismo se decía del primer proceso. Por supuesto, pero en el fondo lo que se hizo, para ser más preciso... Perdón, se decía el primer proceso y no se cumplió. Por eso, pero lo que te quiero decir es que lo que se hizo fue poner en discusión el pacto constitucional. Más que entregarlo, decir, ¿sabes qué más? Chao pescado, reseteamos y partimos de cero. Eso me parece que es más preciso, porque efectivamente creo que una de las gracias del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, es que, a mi juicio, permitió una continuidad constitucional indiscutible, ¿no? Y el Estado de Derecho siguió funcionando, amenazado, atenazado, desbordado, o sea, no desbordado, pero con intentos de desborde, digamos, de ciertos grupos, particularmente de izquierda más radicalizada, pero siguió funcionando. Y yo creo que eso es bien importante. Y lo segundo es que, mira, la política no es una ciencia exacta, ¿no? Sino que es una disposición y una actitud que a partir de un conjunto de acciones y sobre la base de los hechos reales y no de la teoría, te permite avanzar, digamos, intentar avanzar en ciertas direcciones. Y nosotros a partir del 18 de octubre, y eso esto yo lo relato en el libro, creo que aplicamos prácticamente el manual completo de las crisis políticas, ¿no? El presidente primero reconoce el problema, revierte la medida que gatilla el conflicto, ¿no? Que es el aumento de los 30 pesos en el transporte público, propone a los pocos días una generosa agenda social, digamos, que lo que busca es hacerse cargo de todas estas demandas que fueron surgiendo con el curso de los días después del estallido, hace un cambio de gabinete muy profundo, quizás el más profundo desde el retorno a la democracia, al descabezar completamente a su equipo económico y a su equipo político el día 28 de octubre. Convoca obviamente a los partidos de oposición y el oficialismo a la moneda y nada da resultado. La violencia no solo no bajaba, sino que muchas veces parecía aumentar. Y esa tensión, esa entropía que se iba acumulando, yo creo que con el curso de los días de la semana, en la medida que no se lograban causar, empezó a poner en riesgo el funcionamiento de nuestra institucionalidad democrática. Y el riesgo creo que fue límite la noche del 12 de noviembre. ¿Y por qué yo creo que fue límite la noche del 12 de noviembre? Que es cuando el presidente hace este llamado, este acuerdo, y muchos esperaban que el presidente sacara a los militares, porque era tal el nivel de crispación y tensión. Ese día pasaron cosas muy graves, ¿no?
quemaron y atacaron la gobernación e intendencia en Antofagasta y Concepción, quemaron la iglesia de la Veracruz en Las Tarrias, todo esto transmitido en vivo en directo en cadena nacional, por los canales de televisión, por las redes sociales, y atacaron 2 unidades militares. Y yo creo que a eso se suma una cosa que tú mencionas acá, o recuerdas, que es poco recordado, que es esa declaración transversal desde la democracia cristiana al Partido Comunista, diciendo que se ha iniciado de hecho el proceso constituyente. Por la vía de los hechos, saltándose las vías institucionales. Y yo diría que esas dos cosas, este portazo que le da la oposición, la centroizquierda y la izquierda, porque esto no fue el Frente Amplio, esto fue una declaración que fue desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Todos cerraron la ventana a una salida política institucional y pacífica a la crisis de octubre de 2019. Y en segundo lugar, el ataque a las unidades militares y la respuesta del ejército diciendo que la próxima vez van a responder con toda la fuerza, lo que puede ser muy correcto desde un punto de vista formal, pero también puede representar el inicio de una crisis mayor que se termine transformando en un conflicto con traumas irreparables para la convivencia y para la sociedad chilena. Fue algo muy latente que estuvo bastante cerca de volverse real, ¿no? Porque si finalmente estas turbas buscan atacar no solo las unidades policiales, sino las unidades militares, donde está el armamento de guerra. Imagínate si hubieran apoderado de armas de guerra. Imagínate si una preguerra civil. Exactamente. Entonces, ahí llegamos a un límite que por lo menos a mí me parece, y que fue la decisión que tomó el presidente, muy correcta a mi juicio, y muy incomprendida además, y eso es lo más difícil de todo, pero eso demuestra el valor y el coraje de la decisión, que fue finalmente incluso ir contra las tentaciones o las tendencias mayoritarias dentro de la propia coalición para optar por algo que yo creo que era muy importante, ¿no? Darle un cauce institucional y pacífico a la crisis y evitar un quiebre mayor que pudo haber terminado con decenas o cientos de heridos y muertos. Y eso hubiera sido una fatalidad histórica para Chile. Gonzalo, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos para terminar nuestra conversación sobre La Vuelta Larga, un excelente libro que recomiendo especialmente porque narra de primera mano crónica personal de la crisis de octubre. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Vamos a nuestro último bloque. Hemos tenido una grata conversación este primer sábado de noviembre con Gonzalo Blumel, a esta altura ministro del Interior del gobierno del presidente Sebastián Piñera, ya a mediados de noviembre. ¿Cuál es tu evaluación del comportamiento de las izquierdas después del 18 de octubre? Yo advierto distintos criterios, distintas miradas, depende de quién se trate. A ver, en primer lugar yo te diría que el título general de la canción es más bien una mirada muy crítica, porque en el caso de la izquierda más radicalizada o la izquierda más pura, más químicamente pura, a mí me parece que es una involución democrática total, ¿no? O sea, en el fondo lo que hubo fue un ánimo de quebrar, digamos, la continuidad democrática de nuestra institucionalidad. No hubo lealtad democrática. No, absolutamente. O sea, yo creo que esa cuestión es bien indiscutible, y de hecho a mí me parece hoy día que es una falta de coraje que no lo reconozcan. Por último, que lo reconozcan, que lo digan, sí, queríamos sacar al presidente Piñera y queríamos quebrar la continuidad democrática porque no nos gustaba, porque consideramos que lo hacía pésimo, pero que lo digan, que se hagan cargo de lo que hicieron. Pero tampoco tengo mucha expectativa con ese mundo, así que da un poco lo mismo. Para mí, yo diría el principal misterio y la principal decepción es más bien la actitud de la centroizquierda, porque yo creo que la centroizquierda es un conglomerado que hoy día está bien debilitado, ¿no? Pero que fue bien importante para Chile, ¿no? Que lideró probablemente buena parte de los mejores años
en cuanto a progreso, en cuanto a la construcción de lo que somos como país, en particular del 90 en adelante, ¿no? O sea, y sobre todo ese periodo que va entre el 90 y yo diría el 2014, que es cuando finalmente la centroizquierda empieza a renegar de sí misma, ¿no? De lo que es su proyecto político. Esto es con el inicio del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. A mí me parece un misterio esa vergüenza que sintieron por su obra, ese silencio frente a la violencia y ese renegar de sí mismo y de su propio proyecto político y de su historia, y esa hasta cierto punto subyugación política que tuvieron con el mundo del Partido Comunista y del Frente Amplio. Para mí es completamente incomprensible. Que a la larga significó además una derrota política electoral. Es discutido, o sea, en el caso del PS no, porque el PS sigue con buena salud electoral, ¿no? Pero sacó un 5 o 6% en la última elección, que es lo más bajo que ha tenido en los últimos 30 años. No, yo creo que en general no le ha ido bien con esa estrategia, pero es como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Y de hecho nosotros lo experimentamos al comienzo de nuestro gobierno, cuando el PS toma una decisión estratégica de dejar de mirar su alianza natural con la centroizquierda, la DC, el PPD y los radicales, e ir a buscar acuerdos con los más duros de la izquierda, básicamente el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y desde ese momento, desde casi el 11 de marzo del año 2018, cuando asume el segundo mandato del presidente Piñera, el PS que lideraba la Cámara de Diputados y el Senado fue profundamente duro y obstructivo contra el gobierno, ¿no? Y es curioso que hoy día reclamen a propósito que lo acusan de sequía legislativa, contra la obstrucción del Congreso y que no les cumplen la urgencia de sus proyectos de ley, cuando nosotros lo único que hacían era bloquear y obstruir nuestra agenda legislativa. Por donde pecas pagas, como dice. Pero creo que igual eso es malo, y por lo tanto ese silencio frente a la violencia, frente al refundacionalismo, frente al octubrismo, ¿no? Que yo creo que valientemente, aunque tardíamente, pero con coraje lo reconoció la actual presidenta del PS, Paulina Bodanovich. Me parece que es un silencio inexplicable, incomprensible para la psiquiatría política en la práctica, que además que creo que ha facilitado un autosaboteo del propio proyecto histórico de la centroizquierda. La renovación socialista hoy día al final, ¿qué es lo que es? Es casi una nota al pie de página de los libros de historia. Y respecto de la derecha, a mí me llama la atención ahí dos cosas. Primero, que en la narración que tú haces hay constantes disputas al interior de Chile Vamos. Hay un celo por la primacía del ministro Blumel y el ministro Briones, ambos de Bópoli, que no son de los partidos más grandes de la coalición. Hay desafección, hay votos cruzados en leyes emblemáticas sobre el retiro del 10%, y por último hay filtraciones. Tú narras las peleas con la UDI, que como la UDI al final no quería continuar. Y para terminar, y además en el votante de derecha, el presidente Piñera pierde gran parte de su respaldo en las encuestas. Claro. ¿Cómo evalúa eso? Yo diría que yo puedo entender que a buena parte de la centroderecha, en particular a los partidos más grandes, le gustara poco que Hacienda e Interior estuviera en manos de dos ministros de Bópoli, ¿no? Ahora, lo puedo entender, pero me cuesta justificarlo, porque era tal el nivel de la crisis que para mí ese tipo de hasta cierto punto frivolidades políticas, que es, digamos, la aspiración por los cargos, y en tiempos normales ya es malo, pero en tiempos de crisis es mucho peor, porque estábamos literalmente jugando, tentando el destino, tentando la suerte, ¿no? O sea, un barco en medio de la tormenta, donde la tripulación, es decir, la propia coalición, empezaba a entrar en conflicto permanente entre sí. Creo que fue hasta cierto punto bastante irresponsable. No todos, pero algunos casos en particular. Por eso, cuando me dicen, oye, bueno, tú tuviste mucho conflicto con la UDI, mira, yo te diría que más que nada con cierta dirigencia de la UDI, porque hubo gente de la UDI, que de hecho fue el lanzamiento del libro, que le tengo mucho respeto y cariño, ¿no? Desde, no sé, Pato Melero, el mismo Jaime Belolio, Guillermo Ramírez y Memo Barro y varios más. Por lo tanto yo haría una distinción ahí. Pero en la última etapa tú nombras a varios de esos que estaban también contra tu... No, es que al final, por distintas razones que yo relato en el libro, sí se produce una cuestión ya, un ánimo más colectivo dentro de la UDI, digamos, por endosarme todas las responsabilidades por todas las
dificultades que estaba enfrentando el gobierno. Y yo lo entiendo, era el ministro del Interior, digamos, y ese es el rol de un ministro, no ser fusible del presidente, porque si no iban directo donde el presidente y eso hubiera sido mucho peor. Puede ser injusto, pero lo entiendo dado el contexto. Y lo entiendo también porque yo creo que hasta cierto punto era una respuesta más anímica al gran desgaste y a la gran frustración que produjo el acuerdo de noviembre, ¿no? Que una vez que baja la violencia y las cosas tienden a encauzarse un poco más, empiezan a cobrarse las cuentas correspondientes, porque buena parte de la derecha no quería, como dijiste tú, entregar la Constitución. Y las bases empezaron a, digamos, a cuestionar esa decisión. Y yo creo que ahí nos faltó convicción y capacidad de explicar mejor por qué se había hecho lo que hoy día yo creo que se ha empezado a comprender. Pero en ese momento era muy cuestionable y, como tú dices, produjo un drenaje muy importante de la base de apoyo del presidente Piñera. Pero lo que yo no puedo justificar, y me parece profundamente reprochable, es que tantos parlamentarios de la centro derecha se hayan subido al carro del populismo y de la irresponsabilidad política al aprobar y votar a favor los proyectos inconstitucionales impulsados por la izquierda, ¿no? Como el de los retiros de los fondos de pensiones. Porque finalmente con eso lo que están haciendo, creo yo, es pegarle a la línea de flotación de una idea que es fundamental, creo yo, para nuestro sector político, que es el respeto por el orden y las instituciones, ¿no? La derecha tiene distintas vertientes, ¿no? Liberales, conservadores, socialcristianos, agrario, laborista. Pero si hay algo que yo creo que siempre nos ha identificado y nos ha unido, es el respeto por las instituciones. Y empezar a perforar las instituciones, masivamente votando a favor y llamando a votar a favor, ahí estuvieron candidatos presidenciales, presidentes de partidos, de proyectos que eran promovidos por la izquierda, muy responsables, además que causaron un daño en inflación, en drenar los fondos previsionales, pero además en terminar de debilitar la constitución vigente, que mientras no tengamos una nueva constitución, es la constitución que tenemos y que hay que respetar. Y contribuir a eso, me parece que no solo es muy responsable, sino que el daño fue muy inconmensurable. Para ir cerrando, y brevemente, Gonzalo, ¿cómo aprecias el proceso constituyente en su fase actual? Estamos a un mes y algo del plebiscito de salida, puede ganar el a favor, puede ganar el en contra. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú al final dices que es un camino que reivindicas, que te parece bien, y es un camino que tenía riesgo y no está cerrado. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo lo ves hoy? Lo veo difícil. Creo que sin duda este proceso fue mucho mejor que el anterior. El anterior fue una vergüenza. Fue irresponsable, fue maximalista, en fin. El actual proceso fue en ese sentido mucho mejor en forma y fondo. Creo que comparar los dos procesos no resiste mucho análisis. Pero sí reconozco que me hubiera gustado un acuerdo más amplio, porque la Constitución, más que un conjunto de ideas y propuestas específicas, es sobre todo un pacto amplio que todos nos comprometemos a respetar. Porque finalmente, para mí, la gran lección del estallido social del 18 de octubre, la crisis, es que lo que se debilitó fueron ciertas normas básicas y ciertas creencias compartidas, ¿no? Que la violencia no tiene espacio en democracia, que las reglas del juego hay que cumplirlas, y que finalmente no somos enemigos, sino que somos adversarios, y que a través del ejercicio de la política democrática vamos resolviendo nuestras diferencias pacíficamente. Y esas creencias compartidas se debilitaron. Y discutir esto a través de un proceso constituyente, finalmente lo que buscaba era justamente revitalizar esas creencias compartidas en nuestro pacto social y en nuestro pacto político. Por lo tanto, me hubiera gustado un acuerdo mucho más amplio. Ahora, dicho todo lo anterior, me parece que hay algunas propuestas que son esenciales para poder empezar a recuperar el funcionamiento de nuestras instituciones y el buen funcionamiento de la política. Yo creo que si hay algo que explica la crisis de octubre, es la inutilidad del sistema político en Chile, en el sentido que la reforma y el procesar esas tensiones que se van, digamos, en política se procesa a través de reforma, es una maquinita que se trabó y que dejó de girar hace mucho tiempo en Chile. Y echarla a andar de nuevo me parece que es fundamental para ir recuperando la capacidad de la política de procesar estas tensiones y mejorar nuestra convivencia y darle a Chile la posibilidad de volver a crecer, a progresar. Y los cambios que hay en materia de sistema político, en modernización del Estado, yo creo que dan una oportunidad, fíjate. Y creo que eso es bien relevante. Gonzalo, una última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué libro te ha gustado? ¿Qué libro te gustaría recomendarle a los auditores o a mí? Puede ser de política, del 18 de octubre, de literatura, no de ingeniería, por favor, pero no, Mira, no específico. Yo cuando salí del gobierno
no he estado encerrado por la pandemia porque era ministro y me encerré. Y por lo tanto, y obviamente no tenía ni una posibilidad de salir a buscar trabajo y me quedé solo en la casa literalmente. Mi señora trabajaba, mis hijos estaban conectados a las clases todo el día, entonces me puse a leer, lo que me gusta mucho, pero que además en ese momento me permitió descubrir algunos grandes libros que me hubiera encantado leer antes de ser ministro, porque probablemente me hubieran ayudado a ser mucho mejor ministro. Y te podría recomendar así rápidamente un par. Por lo menos, a ver, uno que me encantó fue la historia de la Segunda Guerra de Winston Churchill. Uno de los más grandes líderes tomando las decisiones más difíciles de todas. Y ojo que Winston Churchill era gran coraje, pero también era gran prudencia. Y eso especialmente fue muy claro, y así en el desembarco de Normandía, que él de hecho lo postergó un año por el temor a que se produjera algo parecido a lo que pasó en Galípoli en la Primera Guerra Mundial. Entonces, aprender de la experiencia de esa historia y de un liderazgo como Churchill, para cualquier persona que le guste la política, me parece que es muy aconsejable. Me gustó mucho la Revolución Inconclusa de Joaquín Fermandois, para poder entender buena parte del origen de los conflictos que vivimos. La Unidad Popular. Claro, es la historia de la izquierda en Chile, la Unidad Popular, el gobierno y el fracaso del gobierno de la Unidad Popular, y creo que permite entender y explicar buena parte de lo que estamos viviendo hoy día. Y el tercero y último, para cerrar, uno que me encantó, que ya está en el ámbito de la literatura, aunque no es propiamente ficción, sino que es más bien una crónica de Javier Cercas, que es Anatomía de un instante. Gran libro sobre el 23F. Exactamente, sobre el golpe de Estado que le hacen a Adolfo Suárez, sí. 1982, 83. 81. En la transición democrática de España, porque además que él lo ejemplifica en tres grandes líderes, ¿no? El presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, ex franquista, el vicepresidente, ex militar, digamos, y el líder del Partido Comunista, se me da el nombre ahora, que son los únicos tres que se quedan de pie y que enfrentan el golpe militar mientras todo el resto del parlamento se escondía bajo sus pupitres. Y creo que relata muy bien lo que significa ser verdaderamente un político. Anatomía de un instante, Javier Cercas. Gran libro de Javier Cercas, gran escritor por lo demás español. Yo te tengo un regalo que no llega a la altura de esos grandes autores. Juventud, Rebeldía y Revolución, un libro mío sobre la toma de la Universidad Católica, el reformismo y el pensamiento universitario en los años 60, que es un libro mío que pienso que te puede interesar. No, muchas gracias. Además que me gustó mucho, la otra vez me regalaste el de Almacea, ¿no? El de la Guerra Civil del 91. Exactamente, me gustó mucho, así que te agradezco y obviamente lo voy a leer. Y muchas gracias, Alejandro, por la invitación y felicitaciones por tu programa. Muchas gracias a ti, Gonzalo, y gracias por habernos acompañado en Historia, Libros y Bandera. Ustedes no se vayan porque ahora viene mi recomendación de libro. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas, esta semana queremos sugerir un libro de Gabriel Salazar, Acción Constituyente, un texto ciudadano y 2 ensayos históricos. Gabriel Salazar es un gran historiador, Premio Nacional de Historia, historiador popular del mundo del trabajo, del mundo político en los siglos XIX y XX chilenos. Pero también es una persona que tiene un pensamiento sobre el poder constituyente en los siglos XIX, en la formación de la República, XX en torno a la Constitución de 1925, en el grupo alternativo y en este siglo XXI. Y es útil leer este libro, Acción Constituyente, porque nos permite ver de qué manera un sector de la sociedad chilena ha pensado desde la base la creación de asambleas populares y la existencia de una nueva constitución de una manera inédita en la historia de Chile. De alguna forma eso es lo que permite entender las pulsiones que estaban detrás, no del 18 de octubre necesariamente, sino que de los días posteriores cuando se habló de una nueva constitución. Gabriel Salazar, Acción Constituyente. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien.